Buenos días, estimados alumnos. Espero que estén súper bien, con mucho ánimo. Nos queda harto que ver. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Tenemos harta materia que ver. Por lo tanto, tenemos que ir relativamente rápido. Antes que nada me presento. Soy Antonio Velázquez Sánchez, contador auditor, con estudios de posgrado en la Universidad de Santiago de Chile en planificación y gestión tributaria. La presentación del día de hoy, no sé qué más decir de mí, que soy un contador auditor, como les dije, con un magíster. Hace rato vengo haciendo presentaciones gratuitas y lo que más me encanta es ayudar a nuestros gremios de los contadores, sobre todo en la parte tributaria. Lo pueden visualizar en nuestros grupos comunitarios, nuestro grupo de Facebook Chile Tributario, el espacio que tenemos en LinkedIn, nuestra página web. Como podrán ver, si es que no lo han visto, y los invitamos a que revisen nuestros enlaces que están de hecho en nuestra primera página que están viendo en la pantalla, donde están los enlaces del grupo comunitario y de nuestra página web. Hay harto material gratuito para que ustedes estudien, se capaciten, avancen, ¿ya? Ese es nuestro objetivo principal. Por eso esta charla tiene bastante material. De hecho, algunos temas que estamos viendo hoy se pagan en el mercado para que se los enseñen. Nosotros estamos transmitiendo, bajando un poco el tema de la reforma y algunas otras actualizaciones a un tema más bien práctico. Y de hecho es un concepto que queremos manifestar antes de empezar, de que la presentación del día de hoy no es una presentación estrictamente técnica, sino que más bien es una presentación más bien operativa, explicativa, no sé cómo llamarlo, porque igual vamos a ver algunos temas relativamente técnicos, pero en general la idea es que lo que vamos a ver el día de hoy sea una instancia de conocimiento, de actualización, de tal manera que nosotros tengamos algún tema de conversación respecto a la reforma y las actualizaciones, pero principalmente, y donde yo hago mención a mi contador 2.0, que tengamos un material de apoyo, tema de conversación respecto a nuestros clientes. Nuestros clientes, muchos de ellos ya están preguntando cuáles son las consecuencias que tienen los cambios normativos que se vienen. Y un poco la presentación del día de hoy lo que busca es que tengamos un conocimiento de los cambios que se están visualizando que vienen. El día de hoy podríamos decir que hay dos grandes temas. Uno que es la ley, la 21.420, que ya es ley y está aplicando, y vamos a conversar de eso hoy, pero también, y algo que no es menor, es la reforma, el proyecto de reforma tributaria. ¿Por qué? Porque tiene cambios bastante importantes. Y si bien aún no es ley, pero hay muchos temas que ya se visualizan que van a cambiar. Y por tanto, ya es tiempo de que nosotros, como este contador 2.0, proactivo, interesado, que quiere saber más para comunicarle a sus clientes y también para conocimiento propio, la presentación del día de hoy un poco apunta a eso, ya a darle un poquito un valor agregado a nosotros como contadores, sobre todo en la parte tributaria, porque esto que estamos viendo el día de hoy va a ser tema en los próximos meses. Y le insisto, esto nos da valor y sobre todo nos sirve para presentarnos de mejor forma frente a nuestros clientes. Ya, yo tengo aquí algunas cositas anotadas, como les dije y les repito, tenemos harto que ver, por lo tanto la presentación debería ir relativamente rápido, no nos vamos a quedar muy pegados en algunas láminas. Les cuento que cada slide tiene una duración de 3 minutos aproximadamente, lo que es bastante poco. Entonces, les reitero, de que vamos a ver hoy día es más bien una presentación que intenta ser más bien práctica, de actualización. Y, a ver, algo que quería decir yo, sí, en una de las slides, y les repito que ya les compartí el PDF para que sigan el curso, en las slides están los enlaces de los temas técnicos que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos temas requieren algún grado de profundización si usted quiere saber más de aquel tema, ¿ok? Por eso al final están los enlaces copiados, la de la ley, la de la reforma y varias más, ¿ya? Ya. Como les dije, tenemos bastante poco tiempo, trataremos de ser lo más eficientes posible en el sentido de pasar la información que corresponde a cada tema que vamos a ver, ¿ya? Y les reitero, en muchos casos no profundizaremos mucho, pero vamos a compartir los enlaces de los textos originales, porque eventualmente si hay algún tema que a usted le interese, para que lo profundice de mejor forma. La presentación del día de hoy, por el hecho de ser una presentación relativamente práctica, operativa, comunicacional, no sé cómo llamarlo, por ese mismo motivo, en la presentación del día de hoy no hablaremos prácticamente nada de lo que son las modificaciones al Código Tributario, porque el Código Tributario en general, las modificaciones, y la más importante podríamos hablar que es la norma antielusión, es una situación que tiene que ver más bien con situaciones posteriores a una declaración de renta,
donde hay rectificaciones, observaciones, fiscalizaciones, etcétera, que no es un tema que nos interesa hoy día abordar. Por eso los cambios del Código Tributario en general no están abordados en la presentación del día de hoy. ¿Ya? Como les dije, el proyecto de reforma está en discusión, aún está propenso a tener cambios, pero sin perjuicio de eso, hay varios temas que ya se visualizan, como hemos dicho, que van a ocurrir. Y por tanto es importante desde ya conocer estos cambios. Otra cosa es que la reforma en sí, en general, la implementación parte a partir del año comercial 2023. Hay algunas normas transitorias, principalmente aquellas relacionadas con el régimen 14A, y que las vamos a ver, por supuesto, en el transcurso de la presentación. Como les dije, el PDF va a quedar disponible, y ya está disponible para que lo bajen. Lo voy a copiar nuevamente en el chat de Zoom, en el grupo de Facebook ya está publicado. Aquí está, para que lo bajen y sigan la clase, ¿ok? Y como les digo, también hay varios enlaces interesantes en la presentación que ustedes después pueden utilizar para abordar con mayor profundidad algunos de los temas que vamos a ver. Ya, bueno, eso principalmente. Así que como les dije, vamos a comenzar de inmediato porque tenemos harto que ver y poco tiempo. La idea es que esta presentación dure desde las 10 hasta las 12. Probablemente nos podamos pasar un poquitito, pero la idea es que la pasemos completa el día de hoy. ¿Ok? Listo, pongámonos cómodos. Yo me voy a descongestionar un poquito porque estoy un poquito con alergia y voy a tomar un poquitito de jugo y comenzamos de inmediato. Voy a poner un poquitito de música, unos 30 segunditos y comenzamos de inmediato. Ya, estamos listos. Yo aquí tengo que meterme aquí. Ya. Ok, lo primero que nada, esta presentación fue la que hicimos al comienzo para presentar la charla del día de hoy. Sin embargo, no persigue la presentación de hoy, tiene un orden un poquitito distinto que lo vamos a ver justamente en la agenda del día de hoy, que es la que estamos viendo en este mismo instante. Vamos a tener una pequeña introducción donde mencionaremos los cambios normativos que vamos a abordar en la presentación del día de hoy y posteriormente ya hablaremos de los cambios en sí y tenemos la siguiente estructura. Hablaremos de los cambios normativos que afectan a las personas naturales y dentro de esto una subdivisión donde hablaremos primero de las personas naturales como usted, como yo, que son de un patrimonio bajo a medio, algunas normas que están relacionadas con personas naturales como, reitero, como usted o como yo, que no tenemos grandes bienes, no somos millonarios ni mucho menos. Después veremos cambios normativos que también afectan a las personas naturales, pero más bien de alto patrimonio. Posteriormente veremos los cambios normativos asociados a las entidades jurídicas, también por tamaño, primero los regímenes MIPYMES y luego el régimen semi-integrado, que es el régimen de las grandes compañías en general. Y finalmente veremos los otros cambios normativos que no fueron clasificados de la reforma, no fueron clasificados como un cambio normativo que afectara a personas naturales o personas jurídicas, y también hablaremos de la agenda pro inversión, y finalmente abordaremos la ley 21.420. Respecto a la agenda pro inversión y ¿cómo le llamó el ministro? A las indicaciones a la reforma, están incorporadas en la presentación en sí. Cuando hablemos de la reforma y hay algún tema que ya se esté modificando, lo vamos a señalar de inmediato. Aquellos temas de la agenda pro inversión que no están asociadas a una norma de la reforma, están consideradas aquí en el punto 4, letra B, ¿ya? Porque hay algunas partidas que surgieron y que no están en la reforma, ¿ya? Lo cual no habla muy bien de cómo se planificó esto. Principalmente porque dentro de lo que es la reforma, mucho se cuestionó lo que era la falta de normativa para promover la inversión, porque la reforma tributaria en sí desincentiva la inversión, y por ahí vamos a conversar de eso. Y por eso el ministro sacar una batería de propuestas para justamente
abordar este tema de la menor inversión, y por eso está la agenda pro inversión. Aquellos cambios que se relacionan a normas que ya están mencionadas en la reforma, como les dije, las vamos a incorporar dentro de la explicación de la misma reforma. Aquellas que no, están al final como un punto aparte. Porque, como les dije, hay normas que no están en la reforma. Por ejemplo, la incorporación de la depreciación instantánea y acelerada 50 y 50%. ¿Ya? Es un complemento, podríamos decir. Ya, mucho bla bla, partamos. Entonces, como introducción, primero vamos a mencionar cronológicamente la incorporación de las distintas normas que vamos a ver el día de hoy, aunque no se van a presentar en el mismo orden. Acá solamente está la cronología de las normas. Primero está la ley 21.420, que se publicó el 4 de febrero y que es una ley que se mencionó que era para financiar inicialmente la pensión garantizada universal. Cosa que la verdad uno nunca sabe realmente si al fin y al cabo los recursos no tienen apellido, no están marcados con un número, por tanto se dicen muchas cosas. Aquí lo concreto es que hay una mayor recaudación, ahí el gobierno verá cómo lo usa. Pero en definitiva es la ley 21.420, y como dijimos al principio, ya es ley. A diferencia de todos los demás temas que vamos a ver, esto ya es ley y por tanto va a aplicar sí o sí, sin perjuicio de que ya algunas normas que inclusive dentro de la ley 21.420 están siendo modificadas completamente. Por ejemplo, el cambio del leasing, del tratamiento del leasing que está mencionado en la ley 21.420, hoy en día ya se está mencionando como cambio a la reforma, porque también está incorporado dentro de la reforma el cambio en el tratamiento de los leasing. Lo que se está mencionando hoy en día que se va a borrar con la mano, no, al revés, se va a borrar con el codo lo que se escribió con la mano, porque se está diciendo que vamos a volver al tratamiento del leasing como lo conocemos el día de hoy. Es decir, un tratamiento de un arriendo meramente operativo, donde yo reconozco el gasto tributario a través del pago de la cuota de arriendo. Ahora, aquí hay todo un tema, porque la verdad es que yo no entiendo aún, porque me ha tocado simular el efecto real que produce esta norma del leasing, y la verdad es que no, hay un cambio importante que uno podría decir, sí, realmente le estoy quitando un beneficio a alguien. Lo que yo he visto es que se ve como un beneficio por el hecho de que yo reconozco el gasto a través del pago de la cuota, pero nos estamos olvidando de que por el lado financiero también hay un registro contable de un activo fijo que cuando yo deprecio lo agrego a la renta líquida. Por tanto, eso del beneficio tributario, la verdad es que es bastante dudoso desde mi punto de vista, y por eso me parece acertado volver, o más bien mantener el tratamiento del leasing actual, porque llevarlo a un tratamiento que se ha dicho IFRS, la NIC 16, la verdad es que es bastante poco práctico, y en lugar de simplificar el sistema tributario, lo está haciendo más complejo, cosa que va en contra de lo que se ha dicho en los últimos años. También veremos, y aquí ya aparecen las reformas, el 7 de julio se presentó la propuesta de reforma tributaria. El objetivo principal era recaudar un 4,1% del PIB. ¿Por qué dice 3,6% ahí? Porque justamente con las indicaciones que realizó el Ejecutivo al proyecto de reforma y que está en discusión en el Parlamento, se dice que va a disminuir este alcance de 4,1 a 3,6%. Sin embargo, en lo que es la agenda pro inversión que acabamos de mencionar, se dice que dichas normas van a complementar este 0,5% perdido, y vamos a recuperar el 5%, ya no a través, o sea, igual vamos a recaudar el 4,1, pero no a través de recaudación fiscal, sino que un 3,6% a través de recaudación fiscal y un 0,5% a través de estas normas pro inversión. Cosa que, vuelvo a reiterar, y son juicios más bien personales, pero nunca está claro en realidad. Está súper claro la norma cuando me dicen, oye, el impuesto de primera categoría no va a ser 27, va a ser 25, súper claro, y va a aplicar, y claramente tiene un efecto inmediato. Pero cuando me dicen, las empresas que tengan alto desarrollo tecnológico van a tener un crédito que va a depender de tal y tal cosa, la verdad es que es bastante difícil visualizar que eso efectivamente cause un aumento en la recaudación, ¿ya? Pero bueno, así son las cosas en nuestro país, me imagino que en todos lados. El 12 de septiembre, el gobierno, hace muy poco, presentó la agenda pro inversión. De hecho, la agenda pro inversión fue la que nos estimuló a hacer esta presentación, para decir, oye, ojo, que la reforma ya está cambiando y nos interesa que usted sepa dónde está yendo el camino de la reforma. Dentro de la agenda pro inversión habían 6 medidas puntuales, 6 capítulos, podríamos decir, y dentro de los cuales hay uno que habla exclusivamente de los estímulos tributarios a la inversión privada. Como dijimos, dentro de estas 6, dentro de este punto de los estímulos tributarios, hay 7 puntos.
De esos 7 puntos, algunos tienen relación con la reforma y están considerados cuando hablemos de la reforma, y otros no, y están mencionados al final. El 13 de septiembre, es decir, al día siguiente de haber presentado la agenda pro inversión, el ministro de Hacienda presentó la reseña de indicaciones al proyecto de reforma tributaria. Son cambios que se están proponiendo a la reforma, principalmente porque la reforma, como está hoy en día, originalmente, tiene bastantes cosas que... a ver, es que aquí uno tiene que dar un juicio de valor, porque eh, está bien si pensamos, eh, eh, si pensamos de forma idílica, podríamos decir, que mayor recaudación va a significar un mayor bienestar social, suponiendo que sea cierto, asumamos que es cierto. El, se me fue la onda. Ya. ¿Por qué quería hablar yo de este juicio de valor? Porque la reforma en sí, efectivamente, recauda, ¿ya? Pero hay varias normas que están ahí, como dijimos en algún momento al principio, que van en contra de lo que es la promoción de la inversión en el país. Por el contrario, hay normas que provocan un incentivo a la desinversión, como el impuesto al diferimiento, que lo vamos a ver más adelante, como el ejemplo de acotar la pérdida tributaria, como por ejemplo, que ahora se va a un sistema dual que ya no tributa vía integrada, que permitía reinvertir y no tributar, sino que ahora va a tributar igual. Por tanto, hay varias normas que, a mi juicio, si bien yo estoy de acuerdo, y por eso hablo del juicio de valor, porque yo estoy de acuerdo que hay una mayor recaudación. Este país necesita meterle mano a la crisis social. Lo que no estoy tan de acuerdo es que todo se maneje vía impuestos y que no hayan normas tan fuertes como la reforma, pero una reforma estructural, por ejemplo, a, al, al, al Estado, por ejemplo. De decir, oye, vamos a disminuir el Estado porque hay muchos empleados que están dando vueltas y se les está pagando un sueldo y no hacen nada, por decir algo. ¿Ya? Alguien podrá decir lo contrario, pero lo que quiero decir yo es que quizás todos estamos de acuerdo en que está bien recaudar, pero hay normas dentro de la reforma que son demasiado recaudatorias en el sentido que atentan contra la inversión. Y en ese sentido estoy de acuerdo, y ahí apareció este tema de la reseña de indicaciones del Ejecutivo, porque si nos damos cuenta, apareció justo con la agenda pro inversión, porque van de la mano. Y de alguna forma lo que buscan, por un lado, disminuir un poco estas normas que disminuyen la posibilidad de que las empresas inviertan en Chile, pero por otro lado, estamos aumentando vía inversión. Y aquí está dicho lo que dijimos al principio, esta presentación aborda de manera integral los cambios que hemos señalado, pero principalmente de una perspectiva de gestión operativa, donde nosotros de manera fácil, con palabras simples, seamos capaces de entender los cambios que se están visualizando y sobre todo dentro de nuestra profesión de contadores en general, abogados, quizás habrán algunos por ahí, tengamos un tema de conversación, sepamos lo que viene. Cuando el cliente nos pregunte, tengamos una idea más o menos clara de qué estamos hablando. Y más aún, y yo les aconsejo, pero aquí cada uno verá cómo actúa con sus clientes, pero este tipo de consejos son los que yo le doy a mis alumnos en nuestros cursos de renta, que es importante que estos temas se traspasen inmediatamente a los clientes, porque si yo aprendo algo de la reforma y visualizo que alguna de estas normas le va a afectar al cliente, ya sea como beneficio o como mayor tributación, créame que se va a ganar un porotazo si usted va donde un cliente o donde todos sus clientes o hagas una newsletter, una cartita con un resumen de la presentación, incluso de la que le compartimos nosotros. Mire la idea que le estoy dando. Eso le da un tremendo valor en el mercado, estimado colega. Así que la presentación del día de hoy, sáquele más provecho que solamente verla y entenderla. Compártala, si quiere hagas una nueva, porque acá más adelante hay unas cosas que quizás no le interesen, pero compártala con sus clientes para que su cliente crea por lo menos de que usted está al tanto, está actualizado y que es un buen profesional, porque un profesional que está pensando en lo que viene, claramente tiene mucho más valor que un tenedor de libros que solamente hace el IVA de forma mensual, sin, sin querer faltarle el respeto a los contadores que solamente hacen este trabajo, pero claramente hoy en día ese enfoque del contador está yéndose al tarro de la basura, principalmente, y que también es un tema que yo le doy muy fuerte y lo comparto fuertemente con mis alumnos, estamos en pleno proceso de transformación digital
Y me consta, porque yo participo de procesos de automatización, me consta de que esto que se dice, que muchos contadores que no hacen más que llevar libros y hacer cálculos mensuales, van a quedar fuera de mercado. Por tanto, es importante que tengamos esa actitud de ser proactivo, de comunicarle a nuestros clientes lo que está pasando, lo que se viene, porque de esa forma nosotros vamos a tener mucho mayor valor en el mercado y de alguna manera nos estamos acomodando, actualizando a lo que se espera de un contador 2.0. Listo. Estoy hablando bonito. Vamos a empezar de inmediato entonces vamos a ir al meollo del asunto. Como dijo el dermatólogo, vamos a ir al grano de la presentación. Listo, aquí está la agenda. Vamos a empezar a hablar primero de los cambios normativos que afectan a las personas naturales, como dijimos, como usted o como yo. Cuando hablo de como usted o como yo, me refiero a personas naturales que no tienen un gran patrimonio, trabajan de forma dependiente, andamos salvándonos para poder darle educación a nuestros hijos, etcétera. Nada nos sobra. Déjeme ver cómo estamos con la hora. Son las 10:21, según mi hoja. A esta hora estamos en la hoja 6. ¿Y en qué hoja estamos? En la hoja 4. O sea, estamos atrasados. Bueno, pero esto es un menú. Listo. Vamos a ver. Les recuerdo, en primer lugar, lo que estamos viendo son los cambios que se producen y que afectan a las personas naturales de patrimonio bajo a medio. ¿Ok? En primer lugar, se permitirá deducir de la base imponible del global complementario el monto pagado por arriendo de vivienda por un monto de hasta 450.000 pesos. Esta norma es súper importante. Esta norma tiene más detalle, por si acaso. Hay varios requisitos que cumplir para que el contribuyente pueda acceder a rebajar de su base de global complementario los gastos por arriendo, ¿ya? Por lo tanto, es necesario. Si usted quiere ver esto con más detalle, váyase a la ley, por ahí más adelante están los enlaces. Pero lo importante acá, y donde quiero mencionar, y que tiene que ver con esto de hablar de manera más operativa, de visualizar lo que se viene, aquí pasa lo siguiente, es que un montón importante de contribuyentes de nuestro país, por el hecho de arrendar inmuebles no amoblados, por tanto exentos de IVA, no declaran la renta de los arriendos, ¿ya? Eso es una realidad. Probablemente muchos de los que están conectados en este momento están en esa situación. Tienen un departamentito, tienen un terreno, lo arrienda, no paga IVA porque está exento, y por tanto tampoco declara renta. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando una persona natural se le diga y cumpla con los requisitos de que puede bajar el arriendo de su base global, claramente va a intentar rebajar su base global con el pago del arriendo. ¿Cuál es el tema aquí? Que cuando este contribuyente declare que pagó un arriendo y lo está deduciendo de su global, la contraparte, es decir, todos aquellos que tienen arriendos y que no los informaban, no los declaraban anualmente, van a estar siendo pillados. Porque la contraparte que va a declarar el gasto va a decir a quién le arrendó y por cuánto. Y por tanto, el arrendador, que hasta el día de hoy no informaba nada, va a salir pillado y va a tener que tributar por esa renta. Entonces ahí, ojo con esta norma, sobre todo para aquellos que tienen arriendos que no declaran, ¿ok? Esto independiente de otras normas y las menciono de inmediato que están dentro de la reforma también, como por ejemplo el hecho de que se está dejando exento de IVA el arriendo de inmuebles amoblados, lo cual es positivo para el contribuyente porque va a rebajarle el valor, y también uno que apareció con la agenda pro inversión, que va a permitir rebajar de los arriendos una presunción de gasto de un 10%. ¿Ya? Hay cosas positivas. Esta es positiva, por supuesto, para quien arrienda, pero para aquel arrendador que no declara la renta va a salir pillado. Así que ojo con eso. Otra, también en la base de global complementario se va a permitir deducir los gastos asociados al cuidado de menores de 2 años y de personas con dependencia severa por un monto de hasta aproximadamente 550.000 pesos. Acá hay varias dudas al respecto por cómo se va a implementar esta situación, porque si uno ve, aquí perfectamente uno pensando al tiro con la maldad, dice, oye, pero a lo mejor yo no necesito cuidar a mi mamá que está enfermita, la cuido yo. Pero con esta norma voy a decir, oye, ¿sabéis qué? Voy a hablar con mi prima para que mi prima, con una ficción de que ella está yendo a cuidar a mi mamá, yo le pago a ella, pero en realidad no le estoy pagando a nadie. Solamente estoy aprovechando un beneficio tributario
haciendo una simulación. Esto es bastante posible de que se dé justamente para que la gente busque la pillería para aplicar este beneficio. Bueno, a diferencia del punto 1, donde hay cierto detalle en el proyecto de reforma, en este punto no hay tanto detalle, por lo tanto hay mucho que ver aún para ver cómo se va a implementar. Pero en concreto, en la reforma está y no se ha visto ni que el punto 1 ni que el punto 2 lo haya tocado ningún tipo de cambio, por tanto, pareciera ser que van a pasar así. Tenemos la posibilidad de deducir del impuesto anual complementario cierto tipo de gastos. El arriendo de vivienda, el gasto por cuidado de menores y el gasto por cuidado de personas con dependencia severa. El tercer punto, para personas naturales, aquí le puse de patrimonio bajo medio, pero la verdad estos que están aquí podríamos decir que son de patrimonio más bien medio alto, que son los políticos, porque había una tabla especial para los políticos dentro de su tributación. Esa tabla especial, que tenía un tramo particular para el presidente de la República, el ministro de Estado, subsecretarios, senadores, etcétera, se elimina. Y por tanto van a quedar acogidos dentro de su tributación a la tabla de global complementario normal. El beneficio de la utilización de los intereses pagados sobre créditos hipotecarios con garantía van a quedar restringidos a solamente una vivienda. Antiguamente no había límite, solamente estaba el tope, que no recuerdo bien en este momento cuál era el tope en UTA, me parece que era. Ahora va a estar el tope en UTA, pero también solamente voy a poder aprovechar ese crédito, pero asociado a una sola vivienda, que por supuesto uno entendería que va a aplicar a la de mayor valor, para aprovechar mayor crédito. Otro cambio es aquel que se relaciona con los gastos por la educación de los hijos. Hay un tope que tiene relación con la renta de ambos cónyuges. Se suman las dos rentas, y no me acuerdo muy bien la norma, pero ahora viene un cambio, donde solamente cuando el cuidado del hijo esté solamente por el lado de uno de los cónyuges, el tope va a estar en relación a uno de los cónyuges y no en relación a los dos. Aquí algo que habíamos dicho hace poco, se eximen de IVA los arriendos de inmuebles amoblados. Esto es bueno para aquellas personas que arriendan inmuebles amoblados con IVA, porque ahora van a ser hechos no gravados. Y además, como beneficio para estos contribuyentes, como acabamos de decir, se le otorga, y esto está en amarillo porque es un cambio que está propuesto en la agenda proinversión. Ya, esto no estaba originalmente en la reforma, lo incorpora la agenda proinversión, en la sección de los cambios tributarios. Y en esa sección indica que para estos contribuyentes que arriendan inmuebles, se le otorga un gasto presunto de un 10%. ¿Ya? Como podemos ver, aquí se ve súper bien. Por un lado, aquellas personas que arriendan van a tener un beneficio porque van a eximirse de IVA, en el caso de los inmuebles amoblados, y por otro lado, se les va a dar un gasto presunto que le va a disminuir la base imponible. Pero no tenemos que olvidar que este es un poco el dulce que se le da a estos contribuyentes, porque ya dijimos al comienzo de que ahora muchos de estos contribuyentes que antes no pagaban o no declaraban en primera categoría, ahora van a salir pillados porque quien tiene el beneficio lo va a declarar. El DFL2 se le ha dado muchas vueltas al DFL2, de hecho ya tiene cambios que están vigentes por la ley 21.420, lo vamos a ver en su momento, pero en particular, y en lo que está en amarillo, no, lo que está en blanco, la reforma elimina el beneficio del DFL2 completo. El DFL2 tiene bastantes beneficios, tiene el uso de las contribuciones, tiene principalmente no tributa por el mayor valor en el arriendo, tiene beneficios respecto a la ley de herencia, etc. Tiene un montón de beneficios más. La agenda proinversión, y frente al reclamo de muchos representantes de contribuyentes, suavizó esta norma. La suavizó. Si bien mantiene el hecho de eliminar el beneficio completo, pero lo va a mantener para adultos mayores que estén en los primeros 3 tramos, es decir, el tramo exento y el tramo del primer nivel, con un tope, si mal no recuerdo, de 1 millón de pesos, ¿ya? Como beneficio. A esta norma, este cambio normativo,
se suavizó también, porque en un comienzo se eliminaban los beneficios de rompirraja, no sé si está bien dicha la palabra, suena como un garabato, ¿eh? Rompirraja. Ya, bueno, pero así está en la norma. Lo que se hace acá, la agenda pro inversión suaviza este cambio, indicando que entre el año no recuerdo, pucha, no lo puse acá, pero aquellos DFL2 adquiridos entre el 2017 y el 2021, el cambio no viene de sopetón, sino que es más bien parcializado en los años siguientes. ¿Ya? También mantiene lo que dice la agenda pro inversión, que mantiene la exención de la ley de herencias. Es decir, cuando hay una sucesión y se entrega un DFL2 en esta sucesión, la reforma, como dijimos, elimina todos los beneficios y por tanto tributaría con la ley de herencias. La agenda pro inversión propone que se mantenga esta exención. Ya, ahora nos vamos a los cambios normativos de personas naturales de alto patrimonio. Siento que vamos rápido y sin embargo estamos atrasados. Listo. Primero, acá se cambia la tabla de global complementario. Como podemos ver, lo que está en rojo son los cambios. ¿Ya? Hay un cambio en las tablas superiores. Acá en pesos estimados son aproximadamente aquellas personas que mensualmente tienen una renta de superior a 5.400.000 pesos. Perdón, una renta superior a 4.200.000 pesos mensuales. A partir de esa renta, por eso le pusimos personas de alto patrimonio, no sé si aquí habrá alguien que gane mensualmente 4 millones de pesos, yo no, pero si lo hay, lo felicito. En concreto, acá está la tabla de global modificada para aquellos contribuyentes que tienen ingresos, rentas mensuales de segunda categoría superiores a 4.200.000 pesos. También se crea un impuesto a los súper ricos, como lo podemos ver acá, que aplica a partir de patrimonios superiores a 4.000 millones de pesos. Para aquellos patrimonios que están en este rango, acá esto está en miles de pesos, los que están en este rango tributan con un 1% respecto al total del patrimonio y los que están en este rango tributan con un 1,8%. Estas son tasas marginales, es decir, si un contribuyente tiene un patrimonio de 5.000 millones de pesos, hasta los 4.320 no tributa y los 80 restantes tributan con un 1%. ¿Ya? Adicionalmente mencionar que para estos contribuyentes de alto patrimonio que les afecta este impuesto patrimonial, tienen derecho a un crédito que tiene relación con impuestos que también nacieron para que aquellas personas que tienen alto patrimonio o altos ingresos tributen, como es la sobretasa del impuesto territorial, que es una sobretasa para aquellos contribuyentes que tienen un conjunto de avalúo de bienes raíces por un monto, no tengo eso, es que es de otra norma. También me sirve de crédito el impuesto que yo haya pagado por el impuesto al lujo de la ley 21.420, que por ahí la vamos a repasar, que es un impuesto que aplica a bienes suntuarios, helicópteros, aviones, yates, etc. Y algo que decía la reforma, pero que ahora se quitó, es que, o sea, que la agenda pro inversión quitó, es que como crédito para este impuesto a los súper ricos, que es sobre su patrimonio, no va a aplicar el crédito por el impuesto al diferimiento, que es un tema que no hemos conversado aún, que es un nuevo impuesto que surge con la reforma tributaria y que afecta a aquellos contribuyentes que tienen rentas pasivas no retiradas. Vamos, yo vuelvo a repetir algo acá, porque no puedo dejar de sentirme un poco incómodo por ir tan rápido, ¿ya? Pero les recuerdo, esta es una presentación que está hecha más bien, entre comillas, como informativa, operativa, está aterrizada para entender de manera práctica, simple, los cambios que se vienen, y si queremos ahondar más, están los enlaces al final de la presentación, usted ya tiene el PDF, y si no lo tiene, lo vamos a publicar una vez más, para que ahí tenga el acceso a la información completa, y usted pueda ahondar en cualquiera de los temas que están acá, que les parezca interesante. Veamos, seguimos con las personas naturales de alto patrimonio. Ya, la norma actual de la ley de donaciones y herencias, o herencias y donaciones, indica que cuando un bien se
cambie de propiedad por sucesión, por causa de muerte, y tribute con la ley de herencias. Si el contribuyente vende ese bien, el contribuyente a quien recibió ese bien, si lo vende, tiene derecho a descontar del impuesto el impuesto de la ley de herencias que haya pagado por ese bien. La reforma elimina esta posibilidad, ¿ya? Esta es una norma que había salido con la ley del presidente Piñera, la ley 21.210. Ahora la están eliminando, ¿ya? Se está reponiendo lo que había antes, es decir, que no es posible incorporar como crédito el pago de impuestos de ley de herencias para un bien que se entregó vía sucesión y que después haya sido vendido. Acá hay detrás algo que se dice que es cierto, hay una doble tributación. Incluso podríamos decir una triple tributación, porque ese bien de la persona, el finadito, ese bien en algún momento pagó impuestos. Después, cuando se pasa por sucesión, paga el impuesto a la herencia, y después yo hago la venta y vuelvo a pagar un impuesto a la renta. Entonces, hay mucha tributación. Por eso esta norma había surgido, pero se vuelve a eliminar. Otra norma relacionada con la ley de herencias, y en general pensando personas con alto patrimonio, cuando se donen bienes, principalmente esto tiene mucha relación con dinero. Cuando hayan donaciones que hayan cumplido con la tributación final, hoy en día yo no tributo nuevamente con tributación final porque se entiende que ya tributo. Esto pasa principalmente cuando yo, por ejemplo, yo declaro un impuesto a la renta anual, pago impuestos por decir algo por 1 millón de pesos, y resulta que yo voy y ese 1 millón de pesos por el cual ya pagué impuestos, le dono a mi hijo 500.000. Hoy en día, la norma dice, ok, esos 500.000 ya pagaron impuestos finales, por lo tanto, no tiene que pagar de nuevo. La reforma está eliminando esta posibilidad. Por tanto, frente a una donación, yo voy a tener que tributar de nuevo. Es decir, tributó primera, y cuando le doy los 500 luquitas a mi hijo regalón, va a tributar de nuevo. Así que mejor que se olvide de que no voy a donar plata porque no voy a tributar por él. No, mentira. ¿Ya? Acá está, ¿por qué está rayado esto? Porque la reforma indicaba que los contribuyentes, y un poco esto anticipándose a la fuga de capitales de nuestro país, que ya está ocurriendo, que me parece bastante mal, y aquí no puedo dejar de decirlo, y disculpen que haga una opinión personal, pero me da tanta rabia pensar que hay muchos empresarios de este país que se hicieron millonarios en este país, y resulta que ahora cuando se les pide una ayuda, un esfuerzo tributario para el propio país con el cual se hicieron ricos, resulta que se van. Lo encuentro horrible, lo encuentro horrible. Pero bueno, la verdad es que así piensa el ser humano, al parecer. Bueno, lo concreto es que anticipándose la reforma generaba un impuesto para todos aquellos contribuyentes que salieran o cambiaran su residencia fiscal de Chile a otro país. Se le aplicaba un impuesto de un 5% sobre aquel patrimonio que excediera las 6.000 UTA. Esta norma, con la agenda pro inversión, se elimina. Claramente que hay lobby de aquellos que tienen los altos patrimonios de este país. Claramente que hay un lobby. Porque ¿cuál es la excusa para eliminar esta norma con la agenda pro inversión? Que en los países que se ha implementado no ha causado efecto. Encuentro bastante burda la explicación. Pero bueno, me quedo callado mejor. Lo importante es señalar de que esta norma que está en la reforma se está eliminando con la agenda pro inversión. Es decir, el llamado tax exit no va a existir. No va a tributar a aquel contribuyente que se cambie de residencia fiscal de Chile a otro país, no se verá afectado por este impuesto. También se establece en la agenda pro inversión algo que no está en la ley. Bueno, está, pero entre comillas, que es que se va a establecer una carga tributaria máxima para contribuyentes finales. ¿Por qué digo que más o menos? Porque tanto en la norma actual como en la norma, la reforma, se establece un límite para la carga tributaria, pero respecto a los dividendos recibidos, ¿ya? No respecto al total de rentas. Esta es una norma que pretende establecer una carga tributaria máxima para el total de rentas, ¿ya? Y también tiene que ver con contribuyentes de alto patrimonio, porque ellos son generalmente los que eventualmente, aunque hoy en día, utilizando los resquicios legales, la verdad es que casi nadie tributa en tramos altos, pero suponiendo que haya un contribuyente honesto que tribute en un tramo alto, va a tener un límite para que no sobrepase cierto límite de acuerdo a estándares internacionales.
Y respecto a esta norma de la exención de las 8.000 UF, que está en el artículo 17, número 8, que permite que el mayor valor por aquella venta de bienes raíces de personas naturales que no son habituales en este tipo de ventas, se mantiene esta exención de considerarse un ingreso no renta por el mayor valor hasta el tope de 8.000 UF, sin importar el tiempo ni la cantidad de bienes vendidos, pero ahora se restringe solamente a contribuyentes con domicilio o residencia en Chile. Antiguamente también aplicaba para extranjeros, ahora no, solamente contribuyentes nacionales. Ya, ahora nos cambiamos a los cambios que afectan a las entidades jurídicas. En este caso vamos a hablar del régimen, no vamos a hablar de un régimen en general, vamos a hablar del conjunto de regímenes MIPYMES que incluyen renta presunta, microempresas y pequeñas y medianas empresas. Deme un segundito, por favor, para tomar un poquitito de agua. ¿Cómo estamos con tiempo? 10:30 según esto, 10:41. Estamos atrasados, pero no tanto. ¿Ya? Deme un segundito, por favor, toma agüita y seguimos de inmediato con estos cambios normativos que afectan a las personas jurídicas, partiendo por los más pequeños. Ya, me tomé mi juguito de durazno. Ya, sigamos. A ver qué dice acá. Ya, no caché la pregunta, pero la verdad es que hoy día no tenemos mucho espacio para responder preguntas. Pero, de todas formas, y aquí viene algo que me encanta decir, yo soy un profesor que me encanta ayudar a mis alumnos y a algunos colegas, porque digo algunos porque algunos colegas son bastante patúos e incluso hasta sin respeto, y me da bastante lástima que así sea. Pero en general, lo que le quiero decir es que si hay algún tema en particular que usted quiera mayor ampliación, y a lo mejor no quiera leer la ley, cosa que estaría mal, pero bueno, yo soy un profe como un abuelito, haga la pregunta en los grupos comunitarios, y yo me voy a encargar de responderle en la medida que pueda responder, por supuesto, ¿ya? Entonces, cualquier duda que aparezca respecto a lo que hemos visto, haga la consulta en los grupos en Facebook, por último, mándeme un correo, y yo trataré de responderle de buena forma para que aclare su duda, ¿ya? Ya, veamos los cambios normativos que afectan a las micros, pequeñas y medianas empresas. Ya. Ya, acá hay algo muy importante. Aquí hay que mencionar lo siguiente, y antes de verlo en particular lo que está en la pantalla, tiene que ver con que muchas de las normas que están planteadas, sobre todo aquellas referidas a entidades, ya sea pymes o grandes empresas, son cambios que van a aplicar a partir del año 2025 y en algunos casos en el año 2028. ¿Por qué hago esta observación? Porque me he dado cuenta de que principalmente la atención hoy en día respecto a qué es lo malo de la reforma, los especialistas en general se están enfocando y discutiendo lo que es de corto plazo. Esto que estamos viendo en pantalla, que son los cambios de la renta presunta, es un cambio totalmente drástico. Es un cambio tan potente que a mi juicio, cuando los transportistas, por ejemplo, o los que tienen actividad agrícola, se den cuenta de la tremenda restricción que le están poniendo a la renta presunta, no me cae duda que van a salir a la calle a protestar. Estamos diciendo, por ejemplo, ahora vámonos al gráfico. Estamos diciendo de que, por ejemplo, en la actividad minera del pequeño minero que podía optar a una renta presunta cuando sus ventas netas fueran menores a 17.000 UF, estamos diciendo de que a partir del año 2026 el tope para estar dentro de la renta presunta no son 17.000 UF, son 2.400 UF. O sea, es un cambio relevante. Está más matizado en la actividad agrícola y de transporte, que de 9.000 UF como tope para entrar a renta presunta, me baja a 2.400. También es relevante, es mucho más que un 50%. Es casi un 80% de cambio. Entonces aquí hay un montón, pero un montón gigantesco de contribuyentes que estando en renta presunta van a tener que irse a un régimen. Se está planteando un régimen de transparencia, pero el régimen de transparencia también y yo esto se lo digo siempre a mis alumnos, es un poco una mentira, porque el régimen de transparencia
que si bien puede ser beneficioso para contribuyentes muy pequeños, pero para contribuyentes que no son tan pequeños puede ser un régimen bastante malo, ¿ya? Porque tiene características que para un contribuyente que no es tan chico no son beneficiosas, al contrario, son más bien perjudiciales, como la atribución de la renta, como por ejemplo el hecho de que las rentas exentas tributan como renta normal, etcétera. Como por ejemplo, si hago un cambio de un régimen general y me genera un impuesto, un impuesto diferido de una renta que en el régimen anterior no tributaba, etcétera. Hay un montón de situaciones. Pero en concreto, lo que se dice es que de renta presunta me voy a cambiar a transparencia, se van a facilitar las instrucciones para que estos contribuyentes se cambien, pero en particular lo que quiero decir, y acá mucho ojo, si usted tiene contribuyente con renta presunta, este cuadro imprímalo y muéstreselo a su contribuyente, porque cuando le diga a usted, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes tributar con renta presunta con un porcentaje, por ejemplo, del bien raíz, sino que ahora tienes que tributar de acuerdo a la renta efectiva que se produzca, lo que implica llevar un control administrativo mayor, lo que implica que el contador quizás tenga más trabajo, lo que implica que tú vas a tener que tributar por un monto mayor y el que antes a lo mejor ni siquiera tributabas con la renta presunta. Entonces acá, en este cuadro, hay cambios muy importantes y que yo no he visto que se traten ni que se discutan. Quizás será porque hoy en día en nuestra legislación es tan natural cambiar una norma de un momento a otro, es que a lo mejor dicen para el año 2026 faltan 4 años, esto puede cambiar. ¿Ya? Pero independiente de eso, en lo concreto, ojo, la renta presunta va a cambiar de forma drástica porque los topes para ingresar a esta renta presunta bajan de manera importante, tanto el tope respecto a las ventas netas como el tope respecto al capital efectivo. Y yo quería ir un poquito más allá. Tengo la impresión, porque así estaba planteado en el programa de gobierno del actual presidente Boric, que esto lo que único está señalando es que va a desaparecer la renta presunta. ¿Ya? Acá, ¿por qué no le hicieron desaparecer de una? Por lo que acabo de decir. Si usted le dice un camionero que ya no va a tributar con renta presunta, sino con renta efectiva, lo cual tiene un costo administrativo mayor y un costo tributario mayor, va a salir a la calle y va a bloquear las calles. Entonces, esto, a mi juicio, es una forma inteligente de eliminar la renta presunta en el tiempo. Aquí ya lo estamos acotando de manera significativa y yo creo, en mi opinión personal, de que una vez que entremos a la renta presunta con estos topes, van a pasar 1, 2, 3 años y se va a eliminar la renta presunta tal cual estaba prometida en el programa de gobierno del presidente Boric. ¿Ok? Así que ojo con la renta presunta. Dentro de la renta presunta, otra limitación es que no solo, y en caso particular del transporte de pasajeros, no solo se va a limitar la renta presunta, sino que además solo se va a permitir explotar 2 vehículos por contribuyente. Importante. Hay empresas que tienen un montón de máquinas y tributan con renta presunta. Ahora, sin importar el nivel de ventas o el capital efectivo, solamente se podrán explotar el transporte de carga como renta presunta 2 vehículos. Sigamos con los regímenes pequeños. Veamos, en el régimen, no, aquí no es un régimen, sino que más bien para aquellos contribuyentes pequeños que tengan convenios de pago con tesorería, no se le va a aplicar intereses por hasta 12 cuotas. Eso es lo que dice la reforma. La agenda pro inversión aumenta estas 12 cuotas a 18 cuotas. La tasa de aplicación de intereses moratorios baja de 1,5, que es la que aplica hoy en día, a un 1%. Para las empresas que no llevan contabilidad, no podían ingresar o no podían optar al beneficio del I+D, que es el beneficio de aquellos gastos en inversión y desarrollo, que es un crédito al impuesto por un 35% respecto a los gastos que yo haya realizado asociados a investigación y desarrollo. Las empresas que no llevan contabilidad completa, como el régimen transparente y los regímenes pro pyme que hayan optado por llevar contabilidad simplificada, no podían optar a esta norma. Hoy en día sí, porque se eliminó el requisito de la contabilidad completa. ¿Ya? También, dentro del mismo concepto de los gastos en investigación y desarrollo, los regímenes que no llevan contabilidad completa y el régimen pro pyme, cuando hay un exceso de crédito, ya sea porque tiene pérdida o porque la tributación de primera categoría es menor al crédito, el régimen general acumula el crédito y lo aplica en
periodos futuros. En el caso del régimen PROVIME, el régimen de transparencia, este crédito se devuelve, ¿ya? También, dentro de la reforma, hay un incentivo a la formalización. Y en ese sentido, aquellos contribuyentes que comiencen en el régimen de transparencia tributaria, se les va a dar un crédito fiscal asociado al débito fiscal. Lo que está en blanco es lo que dice la reforma, que cuando yo inicie actividades en el régimen de transparencia, en el primer trimestre, es decir, enero, suponiendo que parte en enero, febrero y marzo, todo el débito fiscal que yo tenga tendrá un crédito equivalente de tal forma que este contribuyente no pague IVA. Le van a dar un crédito. En el trimestre 2, el crédito es un poco menor, pero también respecto al débito, y así el trimestre 3 y 4 también con un porcentaje distinto. ¿Qué dice la agenda pro inversión? Mantiene este beneficio, pero lo amplía. ¿En qué sentido? Es que así como en el trimestre 2 la reforma dice que tendré un 50% de crédito fiscal, la agenda pro inversión dice que en el trimestre 1 y el trimestre 2 tendré el 100% del beneficio del crédito fiscal. Y lo aumenta. En el trimestre 3 y 4, que era de 25, como dice la reforma, en la agenda pro inversión dice que es 50, y además incorpora 2 meses adicionales, meses 3 y 14, donde también va a tener el beneficio del crédito a esta altura con un 25%. Vámonos al régimen semi-integrado de las grandes empresas. Ya, le tengo miedo porque aquí hay mucho que hablar. Voy a tratar de ser lo más eficiente posible en transmitir la información. En primer lugar, estos cambios que afectan al régimen semi-integrado es un cambio relevante, es un cambio importante, es un cambio de forma de tributar. En palabras simples, estamos cambiando de un sistema estamos cambiando de un sistema integrado, como es el actual, a un sistema desintegrado, que se llama dual. Pero ojo, estamos hablando del régimen general. El régimen PROPYME no cambia su manera de tributar. Tiene algunos temitas por ahí, pero en general no cambia su forma de tributar. Esto que estamos viendo es para el régimen 14A para las grandes empresas. Aquí está la duda respecto a aquellos contribuyentes que, siendo del régimen semi-integrado, no son grandes contribuyentes. Recordemos que dentro de los requisitos están que algunos contribuyentes que tienen cierta actividad, artículo 20, número 3 y 4, sin importar el nivel de ingresos, podrían estar en el régimen 14A, sobre todo aquellos que son las inmobiliarias. Por tanto, ahí yo tengo la duda respecto a si este cambio se refiere al régimen como tal, 14A, o a las grandes empresas. Yo entiendo que es a las grandes empresas, no al régimen como tal, ¿ya? Pero ahí está la duda. Son algunas dudas que se van a dilucidar en la medida que aparezca la ley. Bueno, en el sistema general, el sistema de las grandes empresas, aparece un sistema llamado dual,